¿Cómo arranca todo? Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir, es espectacular, tanta gente. Ya me sorprende que la gente compre el libro, pero que me escuchen ya es una cosa. Bueno, ¿cómo he decidido ser fan del cómic? Yo creo que no, es que no lo sé, no tengo noción de decidir dedicarme a los cómics. Si acaso tendría que tener la opción de decidir que era una locura, pero es que lo he tenido claro toda mi vida, ¿no? Es que no recuerdo pensar, no quiero dedicarme a esto. Yo tenía muy poquitos años, veía las series y pensaba, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Veía dibujos animados, veía cómics y luego ya leía libros y veía cine y todo lo pensaba en mis dibujitos y en mis cosas. Sí que es cierto que estuve mucho tiempo primero dibujando solo, sin hacer historias, sin narrar, pero siempre muy encaminado hacia el cómic. Y ya cuando acabé los estudios, digamos, obligatorios, bueno, en mi caso, cuando acabé poco, pero ya me dediqué, digo, bueno, ya ahora qué hay que hacer para dedicarse a los cómics. Me puse a estudiar, primero en la escuela, como os he comentado, y luego Bellas Artes a la vez. Y también, antes de acabar las dos cosas, intenté buscar algún trabajo para pulirme, porque ciertamente el mercado en esa época no estaba para empezar a practicar el YouTube. Y busqué un trabajo porque en esa época yo era muy vago, sigue siendo un poquito vago. Y entonces o me pagaban dinero o no dibujaba nada. Y tuve la oportunidad de publicar en House Comics, que está en las páginas de allí, de la cual me siento muy orgulloso, por cierto, luego os contaré si me preguntáis. Y de empezar a publicar cómics eróticos, que me lo pasaba súper bien haciéndolos, y poquito a poco me fui convirtiendo en profesional sin darme cuenta. Es decir, un día me di cuenta que no había hecho nada más en mi vida que dibujar. Y ya puestos, pues ya gracias a 100%. Bueno, has hablado ahora de tus comienzos, más que de tus comienzos, de tus influencias, de lo que te gustaba, y vamos a pasar un poco ya a cuando empezaste a ser un profesor en la escuela Joso y todavía no eras un profesional, o sea, hiciste pequeños trabajos, colaboraciones en historietas infantiles y estabas a cargo de una escuela donde enseñabas a futuros profesionales. ¿Cómo vivías esa época, esta un poco dualidad? Bueno, en realidad, eso es el mérito es del jefe de estudios de la escuela, que sigue siendo el jefe de estudios y que es un gran amigo mío, pero en esa época también tiene mucho que ver con la naturaleza de la escuela. Es decir, la escuela intenta regenerarse a sí misma, ¿no? Y entonces coge los alumnos aventajados o los que ellos consideran aventajados para meterlos de profesores, para que la escuela tenga un discurso más sólido, más propio. Es decir, la gente que sale de aquí con el discurso aprendido, si la ponemos de profesor, más sólido será el discurso, ¿no? Y ahí cuando el jefe de estudios de la escuela me propone con 23 años ser profe de la escuela, claro, se abre un mundo de posibilidades y de ilusión muchísima, y sobre todo de confianza, porque si algo necesita el dibujante que empiece es confianza en lo que va a hacer va a servir para algo. Si el problema del mercado que no fluye, el problema de un mercado que no vende muchísimo, que no hay oportunidades para los jóvenes, es que llega un punto que el joven que empieza, o la joven evidentemente, no estoy hablando de sexo, tú llega a dudar de que eso sea posible, llega a dudar de que se pueda dedicar al dibujo o al cómic en concreto, a tiempo concreto. Llega un punto que cree que no es una profesión, cree que es una cosa rara que hacen algunos, pero tú sabes por qué. Entonces, en el momento que me dan la posibilidad de trabajar de profesor, de golpe me lo creo, de golpe que, sí, soy dibujante, sí, yo tengo calidad para enseñar y además sé explicar por qué hago una cosa. Y como tenía un grupo de gente joven con muchas ganas, pues empecé muy contento. Ya también, al estar haciendo Bellas Artes, había acabado haciendo una cosa, estaba a punto de acabarla y había hecho un trabajo profesional. Yo me sentía con muchísima experiencia, yo aprendí tanto a los alumnos como ellos de mí, me gusta pensar. Pero, claro, yo tenía tres cosas en la mano, ¿no? Tenía lo poco que había trabajado, lo mucho que había estudiado y lo que estaba teniendo en la facultad, que era un discurso que se iba relajando y que fue muy divertido de vivir en esa época. Los alumnos a diferencia, ¿qué diferencia nos puedes contar de tratamiento de la historieta y del aprendizaje del dibujo en la Joso y en Bellas Artes? Bueno, en el caso de Bellas Artes de Barcelona, el cómic no existe. O sea, es una cosa casi artificial. Es como si hablas de un infierno en la iglesia. Existe, pero mejor que lo que dices. En el caso de Bellas Artes de Barcelona, el cómic existe, pero mejor que lo que dices, ¿no? Ya no está regresado ni... Hay alguno, pero como en la iglesia hay Satán representado en el techo, pero solo como ejemplo, no. Te lo pregunto porque hace años
sí que había un cierto interés por la historieta. De hecho, había un profesor que es Antonio Carrasar, que hacía muchos estudios y tal, y la época de precisamente de Leroy, y esta gente que ahora está vinculada a Pastor. Bueno, no quiero... No, saber cómo está el tema ahora, porque yo no lo sé. Como yo lo viví, era la nada, era la negación. Es decir, me llegaron a decir, dibujas bien, pero es como si fuera un cómic, ¿no? Como si una cosa negara a la otra. Sí, claro, yo sé que intenté ser pícaro y crucé la carrera aprendiendo todo lo que puede aprender de pintura, de vídeo, de fotografía, de cosas que me interesaban, sin decir a nadie que hacía TVOs. Y a la gente que le interesaba de verdad, pues se lo comentaba, pero no fue un problema, sencillamente desapercibido, y ya está. Pero no se vive el cómic en la Facultad de Bellas Artes, no se vive, no existe, no hay un departamento. Una cosa que es curiosa, es decir, todo el mundo acepta que el cómic es el noveno arte, pero en Bellas Artes no hay departamento de cómic, ¿no? De arte de pintura, de escultura, de artes plásticas y cómic, no es un arte. Pero lo oís, sí, pero no para nosotros, ¿no? Es una cosa un poco extraña, pero así fue y así lo viví, no ningún problema. Está claro que mi oficio de dibujante de cómics es tanto el oficio de la línea de la viñeta hacia la recta y mejor si con regla, ¿no? Jordi, porque si no te queda torcida y queda eso solo que ancho. Entonces, esas cosas las aprendí en la escuela, ¿no? El oficio de dibujar cómics lo aprendí en la escuela. Entonces, en Bellas Artes me engrandecí intelectual, espiritualmente, pero no dibujando cómics, no. Y una cosa, ¿nos podrías explicar un poco? Porque, claro, para ti la cosa es el día a día, es tu vida, pero no es nada normal tener una escuela de cómic tan cerca. Entonces, ¿cómo funciona? Mucha gente a veces aquí pregunta, sí, ¿no? ¿Dónde se puede estudiar, dónde se puede aprender? O sea, ¿qué es la JOSO exactamente? ¿Cuál es tu papel en ella? Claro, a ver, la anécdota es curiosa. Yo cuando era pequeñito os he contado que quería dibujar TVOs, entonces cuando eres un poco más chavalín, 14, 15 años, vas al salón del cómic, tenías a publicidad, escuela JOSO, y me di cuenta que, dadas las circunstancias, que estaba 10 minutos andando de mi casa, y yo pensé, habrá una escuela de cómic en cada barrio, ¿no? Como había una en mi barrio, pues pensé, habrá una en cada. Y resulta que no, que solo había una en la ciudad, una en Cataluña, y si me apuras, una en España. Y yo vivía justo al lado. Entonces, para mí, ir a la escuela JOSO fue lo más natural del mundo. Es que no es verdad que en ese momento que no existían más. Luego sí te das cuenta y dices, caray, qué suerte tuve. Si llego a vivir, yo qué sé, más lejos, igual ni me entero que existe. O quizás sí, igual hubiera trabajado o intentado llegar de todos modos. Entonces, lo viví de una forma natural. Y una vez dentro ya, primero como alumno y luego ya como profesor, pues la escuela lo que tiene, sobre todo, es un discurso muy cercano. La capacidad de quedarte con el profesor sentado, charlando primero de la viñeta y luego del dibujo, y luego del pintor que te gusta, y luego de música, y acabas yendo a comer juntos. Y eso que en muchos lugares es un error, en la escuela yo creo que es la magia, porque la cercanía es el alumno que realmente cree que eso es posible, ¿no? Vuelvo un poco a lo mismo, es decir, cuando tú tienes a alguien delante que se dedica a los cómics y que existe, que lo tocas y es verdad, y te trae sus páginas originales, y te cuenta, y te trae el TVO publicado, y ves el original, y ves el TVO, y dices, madre mía, pues es que es verdad, hay gente que lo hace, entonces te lo crees, y como te lo crees, ya esa idea de que existe ya te ayuda mucho a entrar en ese circuito, ¿no? En el momento ya cuando estaba saliendo de alumno, no había una fluidez total entre alumnos, profesores y editores, que creo que es lo más normal del mundo. Es decir, yo creo que en un país donde haya un cómic sano, o franco-belga, o imagino que Estados Unidos funcionará igual, hay escuelas, tanto los profesores o profesionales del cómic, donde los alumnos aventajados o los que tienen mucho interés toman contacto directo con los profesores, que tienen contacto directo con los editores, y un alumno aventajado tiene la posibilidad de enseñar su dossier a un editor antes de salir de la escuela. Eso sería lo normal. Digo normal porque pasa en las facultades de química, en las facultades de ciencias, en las facultades de economía. Es que pasa eso, los másters, los profesores ponen en contacto a los alumnos con las empresas. Entonces, hablando del cómic, tiene que ser lo mismo. Y de hecho, en realidad, ahora como profesor, intento eso, es decir, mi contacto directo con los editores, intento que los editores se interesen por el trabajo de los alumnos, e intentamos que los alumnos sean conscientes que tienen contacto casi directo con un editor profesional que les va a pagar dinero o avanzar dinero, para ser más exactos, para hacer sus TVOs, y que eso es un eslabón que una vez lo has juntado, la carrera puede llegar a ser pequeñita pero fuerte.
mi papel ahí, bueno, pues dentro de la escuela he ido cambiando. Empecé dando dibujo porque a mí me gusta mucho la técnica de dibujar, la historia del dibujo, y poco a poco, gracias a que he tenido suerte en el mundo editorial y he ido proyectando mis historias, pues acabé dando proyecto, un poco para ayudar a los alumnos a imaginarse qué necesita un proyecto final, ¿no? Porque otra cosa que tuve que aprender sobre la marcha, la gran diferencia que hay entre la historia que tú te imaginas y la historia que al final sale publicada, ¿no? O qué gusta al público, o por qué un editor rechaza una historia y no otra, ¿no? Esas cosas que nadie ha aprendido sobre nada, pero en ese aspecto es muy difícil de saber si nadie te lo explica. Poco a poco la asignatura se fue convirtiendo en eso, ¿no? En convertir en un proyecto, o sea, el proyecto de cuarto es por qué un proyecto y no otro, cómo encararlo, qué posibilidades hay para este proyecto, aunque sea hipotético, y todas esas cosas. En relación a las cosas, un segundo, interrumpidme por favor. O sea, aunque sea estornudando, pero... No, de veras, Mira, una curiosidad que tengo es que en tu labor como profesor y al mismo tiempo compaginarlo tu labor como autor, no encuentras difícil eso, o sea, cosas que a lo mejor le podías explicar a los alumnos académicamente, después tú lo puedes llevar a otro lado por tu estilo personal y viceversa. Si cuando estás explicando todo el día cosas académicas, eso no te lleva a ciertos... En principio, sí, ya. En principio podría ser que sí, pero algo con lo que me siento muy cómodo es diciendo que no hay un camino establecido para nadie. En parte veo llega un punto que no puedes aprender nada que no sea por ti mismo y es cruzar el desierto. Tú tienes una especie de intuición, una brújula, te guías por la arena y el sol y vas a hacer un lugar que quizás sea un proyecto que acaba publicándose. Y por el camino te cruzas a otro. ¿Dónde vas, tío? Si es para allá. No, que yo voy hacia la novela gráfica, lo tengo súper claro. No, tío, me hago que es el futuro. Y los dos acaban publicando su historia, o ninguno de los dos. Es decir, cada autor debe encontrar por intuición y por proximidades con los autores que le gustan, otra cosa muy importante. Dices, saber diferenciar lo que te gusta como lector a lo que te aproximas como autor. Cada autor va encontrando su propio camino. Entonces, más que profesor de esto se hace así, esto se hace así, yo creo que la labor del profesor, cuanto más adelantado es el alumno en tanto que cursos, es aprender a enseñarle a que se guíe solo, o enseñarle a que aprenda los errores y enseñarle que confíe en su instinto y a la vez que no se fíe demasiado de su autoestima porque es muy traidora. Sí, es curioso, porque además hay una cosa muy curiosa, que esto me gana los sesos, ahora me interrumpí si queréis, que es que la autoestima no tiene nada que ver con el nivel del dibujo. Hay gente que tiene una autoestima súper saludable y lo que te enseña que ha dibujado es un chorrín. Y ellos están súper contentos. Y hay gente con un talento espectacular que me dice, no, es que esto, no sé yo si va a salir. Pero madre mía, pues esto está sacado ya, publicado. Entonces es curioso encontrar ese equilibrio entre la autocrítica y la suficiente fuerza de voluntad y confianza para decir, sí, esto está para que lo enseñe, ¿no? Ese equilibrio entre una cosa y la otra no tiene nada que ver con mis gustos o necesidades o momento artístico en concreto de estoy haciendo desde lo otro, es más una visión desde fuera, alguien que te sigue el trabajo pero que no está haciendo justo lo que está haciendo. Una cosa, cuando tú y otros compañeros de generación empezáis a dar paso en el ámbito profesional, es quizá uno de los momentos más complicados para publicar en España. En los 90 y finales de los 90, donde han desaparecido prácticamente las revistas. Todas. Y bueno, tampoco es una cosa muy clara a la hora de crear álbumes desde luego desde España. Aún todavía no se vislumbraba toda esta historia de la novela gráfica y demás. Y era un poco como un medial, ¿no? Entonces, esto es quizá la salida, es el Penthouse Comics y otro tipo de publicaciones que son de cómics, pero no estrictamente lo que entendíamos por revistas de cómics. ¿O cómo llegáis a...? Porque además ha ocurrido con distintos dibujantes que habéis coincidido vitalmente en publicaciones eróticas. Yo creo que hay dos anécdotas que resumen esto que dices y a la la explican. Una que yo les digo a mucha gente que ser dibujante de cómics es como ser piloto de avión. Es decir, tú haces todo, ¿no? Los mandos, el volante, las alas, giras así, esa. Y una vez sabes llevar el avión perfectamente, tienes que volar 10.000 horas para ser piloto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya te ha llovido, te ha nevado,
has hecho frío, has perdido gasolina, si te ha pasado mil cosas, que aprendes a llevar el avión en todas las circunstancias. Tú puedes dibujar muy bien, tener un control estupendo de narrativa y tal, pero haber hecho solo 3 páginas en tu vida. Entonces, todavía no los dibujantes de cómics. Necesitas hacer muchas páginas de cómics. Yo creo que entre 50 y 100 páginas es tu aprendizaje de tener. Cuando has hecho 100 páginas, empiezas a saber un poco cómo va el trasto, ¿no? Ya te las ves. Entonces, como tú muy bien dices, en esa época que yo empezaba, no había ningún lado donde hacer más páginas, es que no había ningún lado. Y yo era muy consciente que si no dibujaba páginas no iba a aprender, ¿no? O sea, podía dibujar muy bien, tenía muchas ideas, pero si no las ponía encima de papel en forma de 500, no iba a aprender nunca, ¿no? Entonces, yo personalmente, el cómic erótico fue mi salida más clara. No puedo hablar de mis compañeros porque no lo sé, cada uno tenía que explicar su historia, pero sí que es cierto que en esa época no había el pan, no había nada de nada. Y tanto es ese nada que en mi casa supieron que yo dibujara cómic erótico como la cosa más normal del mundo, como si yo fuera un becario. Es decir, el padre me venía y me decía, ¿estás haciendo cosas en la facultad? Veía y no, pues la facultad y se iba, ¿no? Y ya está. Y pues se dedica al porno, no pasa nada. Como... Sí, es así, es que era tan lo único que había que en tu casa, cuando tienes 21 años, asuman que te dedicas al porno, es porque es como, ¿qué es un actor? ¿Qué hay? ¿Tenéis una cosa especificada como autor o como actor o algo? No lo especificaba. ¿Decía se dedica al porno genérico o decía que era... No, pero yo creo que mis padres en su momento hicieron la reflexión de mi hijo está dibujando cómics porno para eso le pagan los estudios. O sea, yo creo que la hicieron, tienen derecho a hacerla, pero yo tenía muy claro que era mi única forma, en ese momento, la que tenía más cercana de publicar cómics. Se pasa mucha gente. Y entonces... Fue el refugio para él. Y cuando ya llevaba años publicando. Sí, absolutamente. Y en mi caso en concreto, de ahí ya la editorial del Jueves se sacó de la manga la revista para niños Mr. K, donde estuvimos unos cuantos. Y ahí yo creo que entre la página 1 y la página 54, que era lo que hicimos de la Judy, me siento profesional. O sea, en un momento dado he hecho 2 años y medio cómic erótico, pornográfico, que es eso mismo. He pasado cómic infantil en un salto hiperbólico y en un momento dado ya soy autor, ¿no? Profesional. Sí, lo único que he hecho con mi vida son TVOs y ahora ya he hecho esas 100 y pico páginas que os comentaba antes. Y ahora ya me... Esto de lo que hablas es lo que todos los jueves le llamaba las 10 películas de hierro. Sí. Decía que había que hacer 10 películas antes de consolidar tu propio lenguaje, tu manera de hacer y demás. O sea, que sí, yo me gustaría que nos contases ahora en tu etapa en Mr. K. Hay una anécdota que tú nos has comentado que me parece buenísima de cómo llegas al mercado francés. Con lo de... ¿Cómo llamaba una revista? Con el color, dices. Sí. Bueno. Sí. Bueno, será circunstancia que en el cómic nacional, como no había nada, lo único que existía era el jueves. Entonces cuando yo decía, me dedico a los cómics, ¿estás en los jueves? No. Y la gente solo conocía los jueves, ¿no? Entonces no había más preguntas. Pero se llegó un punto que eso se giró la tortilla y, pues sí, trabajo para los jueves, es una revista infantil, caray. Pero a la misma vez eso era una trampa porque los jueves, con todos los respetos para la gente de allí, porque muchos son amigos, pero se creían en el centro del mundo y que más allá de ellos no había casi nada, ¿no? Entonces me contactan, yo hacía mi serie regular con Mr. K, El mundo de Judy, que es una serie que en su momento yo adoraba, la sigo adorando, pero metía todo mi ahínco allí, pero sin esconder mis pretensiones de dedicarme plenamente al cómic y buscar hacer un álbum, hacer historias largas. Y el mercado francés era muy tentador por proximidades estilísticas y por casi, si me apuras, espirituales. Entonces, en un momento dado me llaman de la editorial, me dicen, hay un hombre belga que trabajaba en una revista que quiere publicar uno de los gags de Judy en una revista belga. Y yo, vale. Dicho así, parece que es un colgado que trabaja con una revista minoritaria de barrio que va a sacar a Judy en un gag. Y dices, pues vale. Y luego resulta que ese hombre
que trabaja en una revista, era Spirou, que vende 150.000 ejemplares de sus álbumes, y trabajaba en la revista Spirou, que es una revista histórica por antonomasia del mercado franco-belga. Claro, es que, ¿qué quieres que te diga? Que llamas a la editorial y dices, ¡ta! No puedes. Entonces dije, sí, ningún problema, claro, encantado de que publique mi revista, en mi gag, en Spirou, faltarían, bueno, déjalas. Entonces, a partir de ahí, fue en ese contacto que Isidru me escribió directamente, que me parecía, que sí, que evidentemente, luego acordamos hacer un pequeño anuncio, porque yo hice un especial de España, donde se publicó ese cartel, un disco Giro y otros, y luego ya creo que preparé con él una historia de 2 páginas, para una especial de Spirou, y luego ya nos encontramos y nos salimos bien, hubo una cierta complicidad, y decidimos lanzarnos a un proyecto conjunto que se convirtió en La Vieja Dama, que ahora estáis viendo en las tiendas y por aquí. Vienes de nombrar una de las personas claves en tu trayectoria como artista y personal, Isidru. Lo explicas un poco en el texto de la exposición, pero bueno, para la gente que no lo haya podido ver o no esté al tanto, cuéntanos cómo conociste a Isidru, porque yo creo que la anécdota explica mucho de lo que después se puede ver en el libro, porque si ya es vuestra experiencia personal, hay esa magia, es normal que después en la obra se vea reflejada. Sí, supongo que sí. Para mí, lo más curioso a destacar es que los profesionales, luego a cabo de muchos años me he dado cuenta que los profesionales del cómic compartimos una cierta inquietud, ¿no? Inquietud, en mi caso es física, pero en muchos casos es ganas de más, mucha curiosidad, mucha curiosidad por seguir leyendo cómics, seguir descubriendo autores nuevos, seguir descubriendo historias bonitas, ¿no? Y entonces, cuando conozco a Isidru, yo me voy percatando de quién es y cómo es como persona a medida que lo voy conociendo. Fue un poco de conocerle que me doy cuenta que este hombre vendía por dónde de ejemplares al año, pero 150.000 son muchísimos, es un bestseller en todas reglas, ¿no? Es una de las series que ahora han hecho una película. A pesar de ese éxito comercial, el hombre sigue teniendo la inquietud para leerse una revista española, buscar un chavalillo que acaba de empezar y proponerle hacer una historia de 2 páginas, ¿no? Es como si Almodóvar o Spielberg están haciendo sus películas, pero en su tiempo libre van a las escuelas de actores para rodar cortos de 2 minutos. Si te paras a pensar, es absurdo. O sea, la gente que está a cierto nivel no baja a otros niveles a descubrir talentos nuevos. Y Isidru es así, ¿no? Entonces, ese entusiasmo, como si fuera un novato, a mí me contagió y de algún modo congeniamos a partir de ahí, ¿no? De ese entusiasmo. Mi entusiasmo por entrar en el mercado francés con todas las ganas del mundo y su entusiasmo por siempre cosas nuevas, energía nueva, sabía nueva, ¿no? Entonces, es evidente que la compenetración personal hizo mucho trabajo y es un poco difícil de explicar. Solo que me viene a la cabeza 2 futbolistas que se ponen a jugar y uno le pasa y el otro está justo donde la pelota. O sea, hay una compenetración no verbal, ¿no? Nadie le ha dicho al otro, ponte aquí que te la paso. Uno ha empezado a correr y el otro la ha pasado y entre los dos se entiende, ¿no? Esa compenetración que a veces te pasa con amigos, a veces te pasa con la pareja, a veces te pasa con no sé, ¿no? Entonces, en el caso profesional, con Isidru me pasa, dentro del papel, yo mando un guión y por alguna razón sus guiones se me vienen a la cabeza de la forma más fácil. Pero cuéntanos como lo que dasteis en Barcelona, que eso es... Bueno, el caso es que habíamos quedado por mail a raíz de ese primer gag de 2 páginas que nos veríamos para quedar y a ver que yo enseñaría el book, porque le dije que hacía más cosas aparte del infantil y quedamos en el Salón de Cómic de Barcelona, que si no habéis estado es un follón, o sea, está lleno de gente andando, cruzándose. Barcelona es una ciudad muy grande, llena de guiris y es muy difícil encontrarse con casualidades, quedar en un sitio en una hora y nos vemos aquí, ¿no? Me dio su teléfono, yo le di el mío, te llamo hacia las 5 para nos veamos y tal. Obviamente yo no había visto nunca su cara, no es verdad, me quedé por un señor que es guionista, pero no
no te dices, tiene una rosa, no haces eso, ¿no? Estás en un sitio y esperas que te encuentren. Y pasó la hora, pasó un rato y no llegó, no me llamó ni nada, y yo, pues, eso que te caes en el, me ha llamado, normal, soy un novato, tengo muchas cosas. Y me encuentro un amigo que hacía siglos que no veía. Hombre, ¿qué tal? No sé qué hacías, pues ya me he ido, porque he quedado con un tío, pues no ha venido. Vamos a dar una vuelta. Y se nos aparece un tío, una pinta de guiri, horrible, con una camisa hawaiana, bermudas, chancletas, despeinado y sudado, me dice: hola, soy guionista, estoy buscando dibujantes. Digo, este hombre está loco. Y yo soy dibujante, soy de la fiebre. ¡Ah, soy Sidru! A ver, no podemos empezar así. Es que me ha robado el teléfono, no he podido llamarte porque me ha robado el teléfono. Entonces te paras a pensar un segundo y dices: a ver, un segundo. Este hombre le roban el teléfono y lejos de irse a la comisaría a denunciarlo, se va a buscar al dibujante de todos modos a un salón que habrá 100.000 personas, y en medio de la muchedumbre esperé encontrarlo diciendo: soy yo, hola. Y yo me quedé de todos modos, y cuando le veo, en lugar de enfadarme, digo: hombre, ¿qué pasa? Esa compenetración es inexplicable. Si lo hace mi pareja, le monto un pollo. Pero con él, a cabo de 5 minutos, habíamos hablado del tema y estábamos charlando de cómics y tal. Esa compenetración yo creo que ha marcado nuestra relación profesional todo el tiempo. Es decir, hay una anécdota que no cuento mucho, porque da un poco de susto, sobre todo los guionistas, que es que él me mandó el guión del Iki entero, 54 páginas, y yo tuve problemas personales, me dio dolor de espalda, el cómic se retrasaba, pasaron muchas cosas, el cómic se retrasaba, y en un momento dado y dije: bueno, basta, estaba muy inseguro, cada página que dibujaba, yo la mandaba, y me decía: sí, está muy bien, no sé qué, y en un momento dado dije: basta, yo voy a dibujar el tema entero y cuando lo tengas se lo enseño. ¿Qué haces? No lo sé. Y acabo de decir, cuando tenía 40 páginas, le mandé el TVO y me encantó. O sea, hice el TVO sin esperar ninguna corrección y hizo alguna corrección, aquello aquí y aquí. No es que sea poco exigente, es que realmente yo creo que fue el primer lector del libro, ¿no? O sea, el guionista se convirtió en el primer lector del libro. Y me dijo sinceramente que le había encantado. Si no llega a ser así, me lo hubiera dicho. Es un hombre muy exigente, tiene idea muy clara de lo que quiere en sus guiones. Entonces, esa capacidad para compenetración sin verbalizarlo, ¿no? Que hago el TVO solo y cuando lo acabe te lo mando y te va a gustar seguro. Y a la par, cuando alguna vez ha pasado que pasa, más a menudo de lo que parece, que dibujo alguna cosa que él cree que no funciona, es que tiene razón siempre. Tiene razón porque nos compenetramos, su idea del TVO y su idea del TVO es una sola idea, ¿no? Por alguna razón pasa así. Entonces, eso para mí es un milagro y lo intento cuidar de todos modos porque soy muy consciente que hay muchos dibujantes y guionistas que tienen su problema en que no encuentran la persona con la cual compenetrarse y a pesar de su calidad, pues no acaban de explotar precisamente por eso, ¿no? ¿Qué edad tiene? Porque parece que... Sidru tiene 50 años, no os penséis que es un novato, ya te digo que es un bestseller y es esa ilusión por empezar de nuevo la que me fascina, ¿no? Es decir, que eres un bestseller, tienes una serie de éxito, estás haciendo series de animación y sigues intentando buscar jóvenes talentos que les pases 20 años, como si fueran tus primillos ahí del pueblo. O sea, me parece alucinante. Cuéntanos una cosa, en el proceso de realizar Didi, ¿tuviste que hacer algún esfuerzo especial, buscar una línea nueva dentro de tu estilo, trabajar más los fondos? No sé, cuéntanos cómo fue un poco la experiencia de asumir un álbum francés, estas características tan concretas. Voy a hacer un truco entonces. Vamos a intentar. ¿Puedo parar esto? Sí. Vale. Yo os cuento. Yo venía de hacer porno con este estilo, ¿no? Más o menos. Entonces, no hay ninguna página de Reddit aquí, ¿no? No he visto ninguna. Bueno, para que os situéis, quien no vio la Judy, fue todo el mundo. Se llamaba Judy porque era una judía verde. Básicamente tenía forma de extraterrestre. Entonces, venía de un estilo, yo estaba trabajando en un estilo mucho como el que veis, con mucha deformación, buscando el humor desde quizá lo grotesco, si me apuras, mucha elasticidad en la figura, mucha goma, como si los personajes fueran de plastilina. Era algo que en ese momento me interesaba muchísimo. Aparecía el realismo más bien en la expresión del personaje
que no era anatomía. La anatomía, a pesar de tener tintes realistas, era una anatomía muy cartoon, muy elasticidad. Aquí esto es una descripción que hice para los de Mr. K y ilustra bastante bien lo que hacía en esa época, exageración de la figura, buscar una plasticidad en la forma, un estilo muy arraigado al humorismo. Y esto es una imagen que pertenece a un proyecto que intenté en esa época, que no funcionó por razones obvias, y que está en esa línea de elasticidad de la figura y un poco una línea sinuosa, muy curvilínea, ¿no? En esas que, para que os situéis, esta es la primera página. Esta es la primera página que trabajó con Giroux para algún álbum. Es mucho más realista, por razones evidentes. Este cambio no es porque sí. El primer día que encuentro a Giroux, en esa charla que os dejo el primer día, hay una cosa que yo creo que marcó mi devenir profesional y ahí me apunto una medalla porque creo que fui listo. Giroux coge mi libro, mi book y dice: esto no lo hagas más, esto es horrible, esto no lo hagas más, ¿por qué haces esto está fatal, este método francés no aceptaría jamás, esto es fatal, esto es horrible, ¿cómo haces esto? ¿Cómo se te ocurre? No, página, no, me fue una bulla de una hora de decirme cosas que no podía hacer jamás para el mercado francés. Y era un resumen de todo lo que estaba haciendo a nivel estilístico. O sea, resumió muy bien cómo era yo como dibujante con no. Sí, de veras, ¿eh? Y yo ahí encajando los golpes pensando: venga, tío, fuerte, aguante. Y acaba la charla diciéndome: pero tienes mucho talento, ¿quieres trabajar contigo? Claro, a esas que dices: sí, claro. Entonces, todo esto que te he dicho no lo hagas nunca más. Y lo intenté no hacerlo nunca más, concentradísimo en estas páginas. Y, como una mariposa que sale de su crisálida, me descubrí dibujando muchísimo mejor de lo que hacía anteriormente, solo siguiendo los consejos a rajatabla, ya no de Giroux, sino de alguien que entendía muy bien el mercado franco-belga, ¿no? Lo cual demostré antes tenía mal gusto, pero no, en realidad es muy sencillo. El mercado franco-belga es un mercado muy sólido gracias a una fuerte tradición, y esa tradición no es porque sí, es porque son millones de lectores que año tras año han ido puliendo la fácil lectura de los cómics. Esa fácil lectura hace que lleguen a todo el mundo o a mucha gente, a un amplio sector de la sociedad de cómics, gracias a que los cómics son muy legibles. Y yo, antes de hablar con él, hacía cómics básicamente para lectores acostumbrados a leer cómics, con el cual el dibujo era más complicado, más barroco, más estilístico y artístico, si me apuráis, pero más cerrado en sí mismo. Mientras que, siguiendo los consejos de Giroux, que hacía de portavoz de editor francés, al fin y al cabo, me abrí. El dibujo se abrió hacia un lector no acostumbrado a leer cómics, un lector mucho más pagano en lo que dibujo se refiere, y un lector para todos los públicos, que parece que sea un insulto, pero yo lo encuentro el mejor de los piropos. Es decir, cualquiera puede leer tu cómic, ¿no? Qué bien. Entonces, esta primera página es en la que intenté, no quiero dar una charla demasiado técnica, si me soy aburrido decís, esto podáis o algo. En la viñeta del medio ves que la figura es muy estilizada, pues esta viñeta me dijo: más movimiento, pero eso no lo hagas más. Entonces ya lo hice más. Y a partir de ahí, pues, esta es la página que el editor dijo: ahora sí, lo tenemos, ¿no? Lo tenemos. Este personaje, ese punto realista que sigue siendo plástico, sigue siendo orgánico, pero ya no es mucho menos la deformación grotesca que eran las páginas que habéis visto antes. ¿Habéis preguntado esto? Sí, por ahí lo es que, de hecho, a mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, después de hablar con muchos dibujantes y de sus experiencias en el mercado francés, y ha sido, además, has utilizado el término que yo más veces he oído, para definir cómo tratan ellos a algunos aspectos de la historia española, que es grotesco. Se llama grotesco, digo. Es decir, a mí ha habido casos que me han llamado mucho la atención, que autores como Miquel Beltrán, que por ejemplo aquí era un hombre con una carrera muy larga y además con un dibujo fabuloso, de repente en el mercado francés resultaba como muy kitsch, muy grotesco. Con Das Pastoras pasó lo mismo, y es lo que tú dices, es intentar entender esa mecánica, y yo creo que no es fácil, aunque todos hemos leído muchísimo de la franco-belga porque ha llegado siempre al mercado español, pero no es nada fácil encontrar esa clave o ese registro en el que ellos se mueven.
igual que cuando una cosa es humorística, cuando es realista, pero la mezcla entre el realismo y el humorismo no les gusta. Esto es una cosa que también a mí me llamó la atención y bueno, tampoco vivo porque no entendían lo que hacíamos las cosas, yo no lo entendía. Me decían que no sabían cómo... ¿Qué era? Algo así. Sí. Y eso que, por ejemplo, Lili y otra serie de álbumes se están moviendo también en un terreno resbaladizo para lo que es el estándar francés, ¿no? Porque hablábamos de que hay una corriente nueva de historias que quizá, bueno, como decías, que tenían un poco también su origen en Amélie o en este tipo de historias del buenismo. Yo recordaba ahora de Rabater Río Abajo o el mismo Lili, que sin ser Frank Capra, ¿no? Sin ser que ellos vivir y tal, sí juegan con esa especie de fábula y ese tono entre agridulce, ¿no? Sí, pero yo diferenciaría en este caso dos cosas muy distintas. Yo entiendo que son cosas distintas. Una cosa es el estilo de dibujo puramente dicho o de presentación de imágenes para el lector. El mercado franco-belga lo que exige sobre todo es que sea muy fácil de leer. O sea, hay una máxima para el lector de TVOs franco-belga, que es que el lector se olvide que está leyendo un TVO, lo cual parece un absurdo, pero es cierto, es decir, conseguir que el lector se meta tanto dentro de la historia que olvide que está leyendo un cómic, que está viviendo una historia, ¿no? Para eso el dibujo tiene que ser muy delicado en lo que deformaciones, colores agridulces o estridencias estilísticas, porque precisamente la idea es que el lector entre tanto en la historia, quizá a veces, a según qué criterios, a costa del dibujo, ¿no? A costa de las florituras del dibujante, ¿no? Si dejarse de florituras quizás sea un buen resumen también para como entra en el buen ojo del lector francés, ¿no? Dejarte de florituras. Si una espiral embellece el codo, pero te la puedes quitar de encima, porque es un codo, y ya se entiende que es un codo, no pongas de espiral, ¿no? Es un poco el resumen de ese estilo. Luego tú comentabas la deriva de algunos guiones entre el realismo mágico y el buenismo de Frank Capra.